Hay juegos que no deberían jugarse, y la Ouija es uno de ellos. A veces, lo que parece una simple curiosidad puede abrir puertas que nunca debimos tocar. 5 historias aterradoras de personas que jugaron y pagaron el precio. ¿Te atreves a escucharlas? Si te gusta el terror, dale like, suscríbete y comenta cuál de estas historias te puso los pelos de punta. Pero ten cuidado, nunca sabes quién podría estar escuchando. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí rodeado de primos que disfrutaban contar historias de fantasmas y experiencias paranormales. Pero para mí, todo eso no era más que inventos para asustarnos entre nosotros. Me burlaba de quienes creían en cosas como la Ouija. Hasta que la vida me puso en una situación que me hizo dudar de todo lo que pensaba. Esto pasó en Ciudad Juárez, en casa de mi primo Daniel. Él vivía en una casa antigua que había pertenecido a su abuelo. En la parte trasera de la casa había un sótano que se usaba para almacenar cosas viejas. Muebles cubiertos con sábanas, cajas llenas de objetos olvidados, y un olor a humedad que te hacía sentir incómodo al entrar. Ese lugar era nuestro sitio de reunión cuando queríamos estar lejos de los adultos. Esa noche, éramos 4. Daniel, su hermano menor Luis, un amigo de ellos llamado Carlos y yo. Habíamos bajado al sótano para platicar y pasar el rato sin que los mayores nos molestaran. En un momento de la conversación, Carlos sacó algo de su mochila, una tabla Ouija. «Vamos a jugar», dijo con una sonrisa, desdoblando la tabla en el suelo de cemento. «A ver si es cierto que funciona». Daniel y Luis parecieron emocionados con la idea, pero yo me crucé de brazos. «Eso es una tontería», les dije. «Seguro que ustedes mismos la mueven». Carlos se encogió de hombros. «Entonces juega y compruébalo». Me costó admitirlo, pero no quería quedar como el miedoso del grupo. Así que me senté junto a ellos, colocando las yemas de los dedos en el puntero. El ambiente en el sótano cambió en cuanto comenzamos. Al principio, nada sucedió. Preguntamos si había alguien ahí, pero el puntero se mantuvo inmóvil. Daniel empezó a burlarse, imitando voces de ultratumba y moviendo el puntero bruscamente, lo que nos hizo reír. Pero en la tercera pregunta, cuando Carlos volvió a preguntar si alguien estaba con nosotros, el puntero se movió lentamente, con un arrastre pesado. Ninguno de nosotros reía ya. Las letras se fueron formando poco a poco, hasta que se completó una palabra: hombre. Nos miramos entre nosotros, esperando que alguien confesara que lo había movido. Nadie lo hizo. «¿Qué quieres?», preguntó Luis, con la voz más temblorosa de lo normal. El puntero se deslizó de nuevo. «Verlos». Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté disimularlo. Seguí con las preguntas, casi por inercia. «¿Dónde estás?». El puntero se movió con una velocidad que no había tenido antes. «Aquí». En ese momento, las luces del sótano parpadearon y un golpe seco resonó en la pared. Era como si alguien hubiera dado un puñetazo con toda su fuerza en el concreto. El aire se volvió helado. Nos quedamos completamente inmóviles, con la respiración contenida. Daniel, que había estado jugando al principio, ahora parecía petrificado. Su rostro estaba completamente pálido. Sin previo aviso, se desplomó hacia atrás, con los ojos abiertos, pero perdidos en la nada. Luis se lanzó sobre él, sacudiéndolo, llamándolo por su nombre, pero Daniel no respondía. Carlos y yo quisimos correr, pero nos dimos cuenta de algo horrible. La escalera que llevaba al sótano estaba completamente oscura. La luz de la bombilla en la parte superior se había apagado, y el único reflejo venía de las velas que habíamos encendido alrededor de la Ouija. La puerta del sótano, que habíamos dejado entreabierta, estaba cerrada. Nos tomó varios segundos reaccionar, hasta que un murmullo suave nos dejó helados. Venía de Daniel. Su boca se movía, pero no era su voz. Era un murmullo bajo, áspero, como si algo hablara a través de él. «Nos está viendo», susurró con voz entrecortada. «Nos está viendo». Luis, completamente desesperado, comenzó a llorar mientras sacudía a su hermano. «Déjalo en paz», gritó. El puntero de la Ouija se movió violentamente, deslizándose hasta la palabra «no». Ahí fue cuando corrimos como locos. Empujamos la mesa con la Ouija,
Apagamos las velas sin querer y subimos las escaleras a oscuras, golpeándonos contra las paredes hasta que logramos abrir la puerta a la fuerza. Cuando la luz de la casa nos iluminó, Daniel despertó de golpe. Estaba sudando, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Se llevó las manos al cuello, como si lo hubieran estado ahorcando. ¿Qué pasó?, preguntó con voz débil. No le respondimos. Nos largamos de ese sótano y nunca volvimos a jugar a la Ouija. Pero lo peor no terminó ahí. Desde esa noche, Daniel cambió. Su madre decía que hablaba dormido y que, algunas noches, lo veía de pie en la esquina de su cuarto, murmurando cosas en voz baja, como si hablara con alguien. Luis me confesó meses después que, algunas noches, veía a Daniel sentado en su cama, mirando a la pared como si algo estuviera frente a él. Una vez lo grabó con su celular. Cuando me mostró el video, sentí el mismo escalofrío que aquella noche en el sótano. Daniel estaba de espaldas a la cámara, sentado en su cama. No se movía, excepto por su cabeza, que inclinaba levemente de un lado a otro, como si asintiera a algo que le decían. Lo aterrador vino después. Luis giró la cámara hacia la pared frente a Daniel. Y no había nada. Nada visible, al menos. Pero en el audio del video se escuchaba claramente una respiración profunda, justo frente a él. Nadie en su casa dormía en esa habitación con la puerta cerrada desde entonces. Cuando tenía 17 años, mi grupo de amigos y yo nos metimos en algo con lo que nunca debimos jugar. No quiero dar el lugar exacto, solo diré que ocurrió en Colombia, en la casa de una de mis amigas, donde todo cambió para siempre. Aquella noche, éramos 5 personas reunidas en su cuarto. Habíamos planeado ver películas de terror, pero en algún momento de la conversación salió el tema de la Ouija. Una de mis amigas, Valeria, dijo que su hermana mayor tenía una tabla y que podíamos intentarlo por diversión. Al principio, dudamos, pero el ambiente entre nosotros era de emoción y desafío. No puede pasar nada si seguimos las reglas, dijo Valeria, sonriendo. Colocamos la tabla en el suelo, apagamos las luces y encendimos unas velas alrededor. La habitación quedó iluminada por una luz tenue y parpadeante. En cuanto colocamos los dedos sobre el puntero, el ambiente cambió. Preguntamos si había alguien con nosotros. Al principio, no pasó nada. Pero cuando estábamos a punto de rendirnos, el puntero se movió lentamente hacia el sí. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna señal de que alguien lo estuviera moviendo a propósito. Nadie parecía estar jugando con nosotros. ¿Quién eres?, preguntó Camila, otra de mis amigas. Las letras se fueron marcando una a una. E-O-R-I. Ninguno entendió el mensaje. ¿Qué quieres?, insistió Valeria. El puntero se movió de inmediato. ¿Me ven? Una corriente helada recorrió la habitación. ¿Dónde te vemos?, pregunté sin pensar en las consecuencias. El puntero se detuvo unos segundos antes de deslizarse con rapidez por el tablero. Espejo. La vela más cercana al espejo de cuerpo entero en la habitación de Valeria se apagó de golpe. Mi respiración se entrecortó. Nos quedamos todos en silencio, sin saber qué hacer. En ese momento, Valeria, con la voz temblorosa, nos dijo que dejáramos de jugar. Cerramos la sesión lo más rápido que pudimos. Después de unos minutos de incomodidad, decidimos reírnos del susto y seguir con la noche. Pero la sensación de que algo nos observaba no desapareció. A la mañana siguiente, Valeria nos contó algo que nos dejó helados. Se despertó en la madrugada sintiendo un peso extraño en el pecho. Abrió los ojos y, en la oscuridad de su cuarto, vio una figura reflejada en el espejo. No pudo moverse. La silueta era alta, delgada y completamente negra, sin rasgos visibles. Valeria cerró los ojos con fuerza y se tapó con las cobijas, tratando de convencerse de que era un sueño. Pero cuando volvió a mirar el espejo, su reflejo sonreía, aunque ella no lo estaba haciendo. Desde aquella noche, Valeria cambió. Empezó a evitar los espejos y cubrió el suyo con una sábana. Dijo que, en más de una ocasión, notó que su reflejo no se movía a la par de ella, como si algo más estuviera atrapado al otro lado del cristal. Un día,
simplemente rompió todos los espejos de su casa. Nunca nos volvió a contar nada, pero en su mirada se veía el terror de alguien que había visto algo que nadie más podía entender. No sé qué vio exactamente esa noche, pero desde entonces, cada vez que me paro frente a un espejo, evito mirarme por demasiado tiempo, por si acaso. Esto que voy a contar sigue atormentándome hasta el día de hoy. No sé si fue una coincidencia, una broma cruel de mi propia mente o algo que realmente escapaba de mi comprensión. Lo único que sé es que, después de esa noche, nunca volví a jugar con la Ouija ni a subestimar lo desconocido. Ocurrió en San Luis Potosí, cuando tenía 19 años. Un grupo de amigos y yo decidimos explorar una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Todos habíamos escuchado las leyendas sobre aquel lugar, que alguna vez fue el hogar de una familia que desapareció sin dejar rastro, que los vecinos escuchaban ruidos por las noches y que los vagabundos evitaban dormir allí porque algo los observaba en la oscuridad. Nos pareció la locación perfecta para jugar a la Ouija. Nos reunimos 5 personas y llevamos todo lo necesario. Una tabla Ouija de madera que uno de mis amigos había conseguido, velas y mi celular para grabar la sesión. Quería tener una prueba de que no pasaba nada, solo para reírme después al escucharla. Entramos a la casa cerca de las 11 en punto de la noche. El lugar estaba en ruinas. Paredes cubiertas de grafiti, muebles viejos destruidos y un aire espeso que hacía difícil respirar. La temperatura era anormalmente fría para ser primavera. Nos sentamos en círculo en lo que parecía haber sido la sala principal. Encendimos las velas y colocamos la tabla en el suelo. Con los dedos sobre el puntero, comenzamos. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Alan, uno de mis amigos. Nada. Si hay un espíritu presente, ¿puedes darnos una señal? El puntero se movió. Lentamente, se deslizó hasta el sí. Nos miramos unos a otros, esperando que alguien admitiera que lo estaba moviendo, pero nadie dijo nada. Alan continuó con las preguntas. ¿Quién eres? Las letras comenzaron a formarse. S-A-L-G-A-N. ¿Por qué?, insistió Alan. El puntero se deslizó con rapidez. Aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, sentí algo frío junto a mí, como si una corriente de aire me acariciara el cuello. Miré a mis amigos y vi que uno de ellos, David, tenía la mirada fija en la entrada de la habitación, con el rostro completamente pálido. «¿Hay alguien ahí?», murmuró. Giramos la cabeza hacia la puerta, pero no vimos nada. El ambiente se sentía más denso, como si algo invisible se hubiera metido con nosotros en la habitación. Decidimos terminar la sesión. Alan agradeció y movió el puntero hasta el adiós. Soplé la vela más cercana y tomé mi celular para detener la grabación. Pero en ese momento algo me hizo estremecer. El archivo, que normalmente debía durar unos 20 minutos, marcaba casi 30. No entendía cómo era posible. Habíamos jugado poco más de 20 minutos, no media hora. Nos fuimos de la casa en silencio, sin mencionar nada de lo que había pasado. Pero al llegar a casa, decidí escuchar la grabación. El principio era normal. Nuestras voces, las preguntas, el sonido de la Ouija deslizándose. Todo parecía estar bien hasta que llegué al momento en que preguntamos, ¿quién eres? En la grabación, antes de que el puntero se moviera, se escuchó una voz. No era la de ninguno de nosotros. Era ronca, profunda, distorsionada. «Salgan», nos lo dijo antes de que la Ouija siquiera respondiera. Me congelé. Rebobiné el audio y lo escuché varias veces, tratando de encontrar una explicación lógica. Pero ahí estaba, claro como el agua. Una voz que ninguno de nosotros había escuchado en persona, pero que el celular sí captó. Traté de dormir esa noche, pero no pude. A la mañana siguiente, decidí borrar la grabación. Pero cada vez que abría mi galería, el archivo seguía ahí. Lo borré al menos 5 veces. Reinicié el celular. Intenté pasarlo a mi computadora y eliminarlo desde ahí. Nada funcionaba. Cada vez que lo eliminaba, volvía a aparecer. El colmo fue cuando, una noche,
mi celular sonó con una notificación. Era un mensaje de audio, de mi propio número. Era la grabación. No sé cómo, pero el archivo se había enviado solo a mi propio WhatsApp. Ni siquiera tenía el audio guardado ahí. Al día siguiente, fui a una tienda y cambié de celular. No volví a tocar la grabación, y hasta el día de hoy no sé qué pasó con ella. Pero a veces, cuando estoy solo en casa, escucho una respiración pesada en mi oído, la misma que quedó grabada en el archivo. No juego a la Ouija nunca más, y tampoco grabo nada en lugares donde no debería estar. Nunca debimos jugar. No quiero decir exactamente dónde ocurrió, solo que fue en España, en la casa de mi amiga Marta. Lo que pasó esa noche nos marcó para siempre. Nos habíamos reunido para una pijamada. Era una de esas noches de risas, películas de terror y juegos que se prolongaban hasta la madrugada. Éramos 3 personas, Marta, Clara y yo. Todo iba bien hasta que, en medio de la conversación, Marta sacó una tabla Ouija que había encontrado en un anticuario. ¿Nos atrevemos?, preguntó con una sonrisa traviesa. Al principio, dudamos, pero la emoción del momento nos ganó. Apagamos las luces, encendimos un par de velas y nos sentamos en círculo en el suelo, con la Ouija en el centro. El ambiente cambió de inmediato. Colocamos los dedos sobre el puntero y comenzamos con las preguntas típicas. ¿Hay alguien aquí? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Al principio no pasó nada, pero luego, el puntero comenzó a moverse. Lento, tembloroso, como si algo intentara decidir si debía responder. Formó un nombre que no conocíamos. Debe ser uno de ustedes moviéndolo, dije, riendo nerviosa. Marta y Clara me miraron con seriedad. No estoy haciendo nada, susurró Marta. Decidimos continuar. ¿Qué quieres?, preguntó Clara. El puntero se movió con más rapidez esta vez, marcando una sola palabra. Entrar. Mi piel se erizó. ¿Entrar dónde? Habitación. En ese instante, la puerta del cuarto se cerró de golpe con una fuerza brutal. Las velas parpadearon y la temperatura descendió en cuestión de segundos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, y por un momento tuve la sensación de que algo invisible había pasado junto a mí. Marta se levantó de inmediato y corrió a abrir la puerta, pero no podía moverla. Estaba completamente atorada, como si alguien la sostuviera desde el otro lado. «¡Déjanos salir!», gritó Clara. Intentamos cerrar la sesión apresuradamente. Movimos el puntero hacia el adiós, y Marta sopló las velas. En ese mismo momento, la puerta se abrió sola. Salimos corriendo del cuarto sin mirar atrás. Intentamos dormir en la sala, pero algo peor ocurrió esa misma noche. A las 3 en punto de la madrugada, Marta despertó con el sonido de pasos en su habitación. Pensó que era alguna de nosotras, pero cuando giró la cabeza, nos vio a Clara y a mí dormidas en el sofá. El sonido venía de su cuarto. Alguien estaba caminando dentro. Marta se quedó paralizada, con la respiración contenida. Miró la puerta de su cuarto y vio algo que la dejó helada. La manija de la puerta se movió sola, como si alguien estuviera a punto de salir. En ese momento, Clara también despertó. Ambas se quedaron mirando la puerta, sin atreverse a moverse. La manija dejó de moverse, pero el aire en la casa se sentía diferente, como si algo, o alguien, hubiera logrado entrar. A la mañana siguiente, Marta nos dijo que se sentía extraña, como si alguien estuviera observándola constantemente. En los días siguientes, empezó a notar cosas aún más perturbadoras. Las luces de su cuarto parpadeaban sin razón. Su cama se sentía helada en mitad de la noche, incluso cuando dormía con cobijas gruesas. Pero lo peor fue cuando, una madrugada, se despertó y vio su propio reflejo en la ventana. Al principio, no le pareció raro, hasta que notó que su reflejo estaba sonriendo. Marta no estaba sonriendo. Cubrió todos los espejos de su casa y jamás volvió a jugar con la Ouija. Desde esa noche, cada vez que paso frente a un espejo en la oscuridad, evito mirarme demasiado tiempo. No quiero ver si algo más está ahí, observándome.
Trabajo en una tienda de autoservicio en Monterrey. Los turnos nocturnos siempre son tranquilos. O al menos, eso pensaba hasta aquella noche en la que cometimos el error de jugar con la ouija. Fue idea de mi compañero Hugo. Él tenía una tabla que, según decía, había encontrado en una bodega de su familia. Tenía las esquinas gastadas y parecía muy antigua. No sé qué me dio más mala espina, la tabla en sí o el hecho de que Hugo dijo que siempre regresaba cuando intentaban deshacerse de ella. Esa noche, nos tocó hacer inventario en el almacén de la tienda. Como era una noche lenta y casi no había clientes, Hugo sacó la tabla y dijo, a ver si pasa algo. Yo no quería participar, pero otros dos compañeros, Omar y Raúl, se unieron de inmediato. Nos sentamos en círculo sobre el suelo de cemento, entre estantes llenos de cajas, y colocamos la tabla en el centro. Hugo encendió una linterna y la dejó apuntando hacia nosotros, creando sombras largas y temblorosas en las paredes. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, preguntó Omar. El puntero se movió. Al principio pensé que Hugo lo estaba empujando, pero cuando vi la cara de mis compañeros, noté que nadie estaba bromeando. ¿Quién eres?, preguntó Raúl. Las letras se formaron una por una. N-A-D-I-E. Nos reímos nerviosos. ¡Qué chistoso! Un espíritu sin identidad, bromeó Hugo. Pero en ese instante, las luces del almacén parpadearon y la linterna que teníamos encendida se apagó sola. Nos quedamos en silencio. ¿Qué quieres?, pregunté, sin saber por qué. El puntero se movió con rapidez. S-A-L-I-R. En cuanto leímos la palabra, un estruendo nos sobresaltó. Una de las cajas en un estante alto cayó sola al suelo, desparramando su contenido. Nos levantamos de golpe, y Raúl, completamente asustado, apartó las manos de la tabla, rompiendo la sesión sin despedirse. «Hay que cerrar esto», dije con voz temblorosa. Pero ya era tarde. Las luces del almacén se apagaron completamente, y la puerta que conectaba con la tienda se trabó sola. Nos quedamos encerrados en la oscuridad. Lo peor fue cuando Omar susurró. ¿Lo ven? Miramos hacia donde señalaba. Al otro lado del almacén, entre las estanterías, había una sombra. Era alta y delgada, más alta que cualquiera de nosotros. No tenía rasgos definidos, pero su presencia era sofocante. Se movió lentamente hacia nosotros, sin hacer ruido, deslizándose entre los pasillos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Omar sacó su teléfono para alumbrar, pero la pantalla se puso en negro sin explicación. Fue entonces cuando escuchamos un murmullo. No provenía de ninguno de nosotros. Era una voz baja, gutural, imposible de entender. La sombra se detuvo a unos metros de nosotros. Parecía observarnos. En ese momento, las luces parpadearon de nuevo. Y de un momento a otro, la puerta del almacén se abrió sola con un chirrido largo y lento. No pensamos, solo corrimos hacia la salida. El gerente, que estaba en la tienda, nos vio salir pálidos y sin aliento. Nos preguntó qué había pasado, pero ninguno de nosotros quiso explicarlo. Al día siguiente, Hugo revisó las cámaras de seguridad del almacén. Quería ver si habíamos captado algo. El video mostraba la parte en la que jugábamos con la ouija, la caída de la caja, y después, justo cuando la linterna se apagó, una silueta oscura apareció en la esquina del encuadre, observándonos. Nosotros nunca la vimos en persona, pero ahí estaba. Renuncié una semana después. No quería quedarme a descubrir qué más podía pasar en ese almacén después del último turno. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.